es ilógico decir yo soy antivacuna. Fíjense la esperanza de vida. Todos somos pro vacuna. ¿Por qué? Porque si hoy se vive hasta los 80 años, hay razones. Y esto, fíjense, esta es la delta de sobrevida de la gente en Francia. Fíjense que entre 1800 y 1900 casi no, el delta es muy chiquito lo que aumentó. Pero aquí empezó a aparecer las vacunas. Esta, por supuesto, bajó. Esta es la esperanza de vida. Pero ¿por qué aumentó tanto la esperanza de vida ahora? Fíjense que este delta que puse acá en rojo chato coincide con la aparición de las vacunas. O sea que vacunar al pueblo hizo en parte que vivamos más. Y esto es lo que está pasando ahora con una enfermedad que apareció aparentemente a fines del 2019, de las cuales yo ya hice 2 seminarios, uno sobre las generalidades de los virus respiratorios, otro sobre 1 año del COVID, y ustedes ven que hay varias maneras de que ese antígeno entre al cuerpo. Una es con vectores virales, otra es con ácidos nucleicos, otra es con proteínas y otra es con vacunas inactivadas. Vamos a ver un poquito qué pasa con cada una. Yo puedo meter ese antígeno para que mi cuerpo lo reconozca, digamos que mis macrófagos lo presenten, con un virus muerto, con una proteína que todavía no hay ninguna en el mercado disponible, con un ARN del cual hay 2, y con ADN que viene en un vector viral, de las cuales hay varias vacunas. Entonces vamos a ver ahora qué cosa. Vamos a hablar de los virus atenuados. ¿Qué significa? Fíjense, yo tengo cultivo celular, o sea, células de riñón de mono, al cual le pongo el virus. Van a tener cría, digamos como si fuera cría, y yo después voy a tomar esa cría, la voy a calentar o le voy a meter, la voy a tratar con un producto, y eso es lo que yo voy a inyectar, un virus muerto, y lo importante es que si yo tengo las células infectadas, voy a tener el antígeno que yo voy a usar para vacunar a la gente en 4 o 5 días. Estas son las células del riñón de mono al cual uno pone el virus y fíjense cómo las destruye a los 4 o 5 días. Por eso, cuando uno lee que este virus no fue nunca aislado, no fue nunca aislado por la gente ignorante que no tiene idea de la virología. Todos los días se aísla este virus en cultivo celular. Si ustedes toman una muestra y la ponen, van a ver cómo estas células mueren, y cuando toman esto y lo ponen al microscopio electrónico ven el virus o lo ven por inmunocaptura. Entonces, sí el SARS-CoV-2 existe, sí el SARS-CoV-2 se puede aislar, sí el SARS-CoV-2 crece. Entonces, cuando crece mucho y uno lo calienta, bueno, se utilizó esto para hacer la primera vacuna, que es la vacuna que viene de China. Entonces, el ejemplo que les doy es el siguiente. Estas son las células receptoras del virus. Es la tierra, en la cual yo las voy a plantar y después voy a cosechar mucho virus. Yo tengo el cultivo, le pongo mi virus. Puedo hacerlo también en bolitas, en que las células se pegan, que es una matriz. ¿Por qué? Porque tengo más superficie y entonces con menos líquido, por razones económicas, puedo tener más virus. Es como si yo en vez de tener la tierra de esta manera, la pusiera en esferas y plantaría lechuga de esta manera. Entonces después hay que cosechar la lechuga o cosechar el virus de acá y hacer la vacuna. Esta es la aproximación china. Entonces, planto, recojo, tengo después el medio de cultivo con el virus. Pero ¿qué pasa? Si ustedes recogen zanahorias, no las van a comer, tienen que estar limpias y además tiene que estar en un frasco. Lo mismo pasa acá, y es lo que trato de explicarles siempre a los colegas. Una vacuna viral tiene que estar limpia. Entonces, yo he hecho aquí la zanahoria sucia, lo que recogí con la tierra, y yo quiero que haya alguna técnica que me la limpie y que me elimine
los restos de estas células del riñón del mono y todo lo que yo puse en la tierra o en el medio de cultivo, en este caso, para plantarlas. Y esta es una cosa importante. ¿Qué pasa? La vacuna china dice que prácticamente no hay efectos secundarios, es una vacuna a virus muerto, y el metaanálisis dice que produce anticuerpos y no tiene más que problemas mínimos. Dice que la vacuna es segura, bien tolerada, inmunogénica. Entonces, esto permite que la vacuna pueda ser desarrollada. Mi pregunta ¿es suficiente? ¿Sabemos lo que viene en el frasco? O sea, si yo echo aquí mi medio de cultivo con los virus, que sería la zanahoria con la tierra, yo lo que quiero es recuperar esto de manera limpita, sin nada que me lo contamine, para poder después inyectarlo como vacuna. Estas son las empresas. Lo importante entonces es que en cada frasco esté escrito cuánto hay de virus que se inactivó y qué hay como residuos de la fabricación. Y esa información no existe hoy disponible. O sea, las vacunas derivan de tejidos, ustedes están de acuerdo. Y en ese caso hay muchas tecnologías y tenemos que estar seguros cuál se usó y qué es lo que hay como producto residual. Entonces, si yo tengo mi cultivo de virus, si yo voy a hacer esto, va a ser mi vacuna, fíjense a las 24 horas o a los 5 días cómo está todo. Lo pongo en este tubo, lo tengo primero que clarificar y después lo voy a hacer en el frasquito que va a servirme de vacuna. Esta es una imagen del cultivo celular y esto es el microscopio electrónico, los virus que ven aquí, que son los que después hay que separar de todos estos restos para después hacer una vacuna segura. Entonces, nosotros en el frasco que vamos a inyectar tenemos que pasar controles de esterilidad, química, seguridad, toxicidad y eficacia, estar seguros que no haya restos o que no se haya utilizado suero de vaca fetal y que no haya ningún tipo de producto que pueda generar toxicidad a corto o mediano plazo. Sobre todo, esto tiene que ver sobre todo con los excipientes, además de saber qué hay en cada frasco en cuanto a cantidad de antígeno que uno inyecta para que uno haga anticuerpos. Entonces, las vacunas con virus muertos, por ahora, no nos dieron la información, y yo dejo el signo de pregunta, de qué es lo que va a venir en cada frasco. Pero, en principio, tienen que dar esta información y estar disponible. Hay tanta cantidad de partículas virales, hay tanta cantidad de ADN o de ARN, tanta carga viral, y qué queda de las células en la cual se cultivó este virus, qué queda de la tierra que estaba alrededor de la zanahoria. Eso es lo que es importante hoy. Entonces, esa vacuna la vamos a inyectar al macrófago, que lo va a presentar, ¿ven? Y en la célula esta memoria va a ser la que desencadene el fenómeno inmunitario. Así funciona la vacuna con virus muerto. Entonces, ustedes fíjense que esta sería la célula. Cuando uno, la flecha roja, le pone el virus va a estar digerido y va a ser presentado a los glóbulos blancos para nuestra defensa. Y así se mide una de las formas de ver cómo funciona una vacuna. Casi todas, vamos a ver después, todas las vacunas que son con bacterias muertas o virus muerto. Ahora, hay otra tecnología que es la tecnología del ARN mensajero, Pfizer y Moderna. Entonces, vamos a ver qué pasa con las vacunas. Vimos recién las inactivadas, las proteicas todavía no están disponibles. Nos quedan dos alternativas, los vectores virales o los ARN mensajeros. Moderna, Pfizer son las que están en este momento disponibles. Tenemos un ARN mensajero. ¿Ustedes se acuerdan la primera diapositiva que les presenté? Las primeras sobre
el mensaje que tiene que ir al ribosoma. Bueno, ¿esta vacuna qué es? Es una bolita que tiene lípidos, es como si fuera de protección, y adentro hay mensajes, nada más que eso. Esos mensajes van a ir al ribosoma para fabricar proteínas. O sea que esta tecnología, que es muy innovadora, que viene de los que trabajaban en cáncer, ¿qué hacen? Fíjense, yo inyecto un ARN mensajero y me da proteínas. Esto es el funcionamiento de Pfizer y Moderna. Inyecto ARN mensajero y me va a fabricar esto. Yo inyecté y me dio el ARN mensajero. ¿Estamos de acuerdo? Y acá está el mensaje. Esta es la vacuna. La pregunta es, ¿este ARN desaparece completamente y se va y queda el mensaje? ¿Puede ser que el ARN se transforme en ADN y se nos meta en el núcleo? En principio, no. Y las carpetas de seguridad de los laboratorios dicen que solamente ocurre este fenómeno en rojo. Muy bien. Yo que le digo a mis colegas bioquímicos, médicos y farmacéuticos es lo siguiente. Nosotros tenemos en nuestro organismo letras que se llaman protooncógenos. Son genes, son letras que dicen a una célula, por ejemplo, del cuello del útero o a una célula de la próstata, anda rápido, anda despacito, anda rápido, anda despacito. En los glóbulos blancos también tenemos letras que dicen copia o no copies. Estas letras están en todos nuestros genes. Ahora, tenemos además otras letras que pueden producir cáncer. Estas letras están siempre bloqueadas. Desde que nacemos hay letras que no se pueden escribir en mensaje, pero se puede el mensaje soltar. ¿Qué quiere decir? Que estas letras que se llaman protooncógenas, por ejemplo, si yo le suelto el freno, va a empezar a copiar y no va a parar. Todos los oncógenos, o sea, los genes oncogénicos que producen cáncer, son letras atrancadas y bloqueadas. ¿Qué pasa? Yo sé que hay el MIC, por ejemplo, cuando está apagado y cuando está prendido me da esta cantidad de material. Entonces, hay en todos nosotros genes que están apagados, que son oncógenos, que están en el ADN. Nosotros estamos en equilibrio entre lo que se transmite como mensaje. Ahora, si yo suelto el freno de acá, esto va a empezar a mandar mensajes y nadie puede parar. En este caso, ven que aquí está frenado, acá, de una manera hiperactiva. Ven que acá hay control, acuérdense de esto. Esto es nuestro genoma. Tenemos controlado y bloqueado. Si yo lo suelto, empieza a las células a hacerlo. Entonces, vivimos en un equilibrio todos entre el protooncógeno y el oncogene. Ahora, mi pregunta es, ¿habrá la posibilidad que el ARN que vimos recién se copie al revés y se nos meta aquí? La respuesta es no, dicen los laboratorios, y estamos de acuerdo. ¿Qué es lo que yo me pregunto? Para que se copie, ustedes ven que este sería la vacuna, el ARN. Para que vaya de acá para atrás, tenemos una enzima que se llama la transcriptasa reversa, que está en el virus del SIDA y en ciertas leucemias. Pero ¿qué nos dimos cuenta? Que tenemos todos en nuestro cuerpo, desde hace miles y miles o tal vez de millones de años, retrovirus endógenos. Cuando empezamos a leer nosotros el ADN humano, decimos, pero estos son pedazos de virus tipo antileucemia. ¿Qué hacen acá adentro? Y que están copiándose y frenándose. Están en
los long terminal repeats del ADN. O sea que nosotros, sin estar infectados con el HIV o con el virus de la leucemia, podemos, en cierta condición, hacer que el ARN pase a ADN. Estos son datos bastante recientes. Entonces, ustedes ven que acá tenemos el HIV y el HTLV1, el HTLV2. Pensamos que toda la retrovirología, o sea, los virus que se copian del mensaje para el disco duro, había 2. No, hay un montón de otros que nosotros encontramos en la secuencia, que no producen enfermedad porque no sabemos por qué. Pero cuando empezamos a leerlos, vemos que sí hay en el genoma humano sistemas que copian al revés. Y esto, los virólogos que hicimos trabajos sobre virología molecular, lo conocemos y sabemos que encontramos esto en todos los seres humanos. Entonces, si yo pongo un ARN mensajero y me hace una proteína y después se acabó, está todo fantástico. Y esto es lo que todos queremos cuando nos damos una vacuna a base de ARN mensajero. Pero ¿qué pasa? Si yo el ADN, ¿ven? El núcleo, en cualquier célula viene el ADN, el ARN y la proteína. Pero si yo le estoy metiendo un ARN, ¿se podrá ir para atrás? La respuesta es yo no sé. ¿Qué pasa? ¿Por qué se me ocurre presentar esto hoy? Porque tenemos el equilibrio de protoncogenes con oncogenes. Y nosotros sabemos que además tenemos oncovirus, virus que producen cáncer. La mononucleosis en ciertas personas de África y en ciertos seres humanos le suelta un codón stop y aparece el linfoma de Burkitt o cierto cáncer nasofaríngeo. Los papilomas, se sabe que aunque se llama el fenómeno hit and run, que lo explico en mi libro de la gente y los microbios, justamente hice un capítulo sobre este tema, las mujeres y los hombres pueden tener este papiloma, el papiloma suelta un mensaje, después se va o se inactiva, pero la célula ya queda totalmente sin freno. Y la B y la C, la hepatitis, lo mismo. Este virus, el virus de las leucemias, el HTLV1 y el HTLV2, que está en la población Wichi de Formosa y en algunos lugares recónditos de la Argentina que no entendemos cómo es posible que esta gente tenga este virus, el HTLV2, y además prácticamente sin síntomas, pero la secuencia está en los glóbulos blancos. El herpes 8, lo mismo, que es el virus que ahora se sabe que es el responsable del síndrome de Kaposi, que antes no se sabía, sabemos que es un cáncer, que lo produce un virus de la familia herpes, y el polioma virus de Merkel, que no tiene nada que ver con la primera ministra, que es un investigador alemán. Entonces, estos virus mandan mensajes y rompen el equilibrio y el protooncógeno se convierte en oncógeno. Entonces, ¿qué pasa? Estos virus que yo les comento tardan 10 a 15 años en producir la aparición de tumores, salvo en algunas personas que los síndromes linfoproliferativos después de la mononucleosis aparecen rápido. Estos virus están adentro de la célula. Entonces, los oncovirus producen tumorigénesis por mecanismo de supresión. ¿De qué? De frenos. Todos estos son los frenos que conocemos hoy, que se sueltan cuando un mensaje de un virus se mete en el núcleo. O sea, rompe lo que se llama el mecanismo stop. Entonces, los codones stop, UGA, UAA o UAG, que están en el ADN o en el ARN, que sería el equivalente, si yo lo suelto, se me acabó el stop. Empezamos con la transformación tumoral. Entonces, hoy no sabemos qué está pasando. ¿Qué nos dicen hoy los datos? Que cuando yo inyecto una vacuna, la persona con el ARN lo destruye y estamos en este mecanismo. Pasamos del ARN mensajero, esta es la vacuna, a la proteína, y yo lo que estoy inyectando es esto.
No hay datos de saber si va para el otro lado. Entonces, esta vacuna con ARN es interesante. ¿Por qué? Porque dicen que es no infecciosa, que no se integra, una degradación natural, que no está hecha en proteínas de huevo. Lo único que a mí me intriga es que dice que no se integra y se degrada. Ojalá que sí. No lo sabemos, porque aparentemente habría que esperar 15 años. Mucho no gusta decirlo, pero quería comentárselos para que entiendan que si hay la posibilidad de pasar del ARN al ADN, esperemos que esto no suceda en la gente que recibe vacunas de este tipo. Entonces, las vacunas son muy buenas, las vacunas han protegido a la población de muchísimos países, entre los que se incluye Israel, en los cuales prácticamente ya no hay casos, y países en los cuales no se usa más máscara. ¿Qué va a pasar en 10 o 15 años? No lo sabemos, pero necesitamos conocer, evaluar el riesgo del pasaje del ARN a retrotranscripción y que no se meta en ningún gen de ningún ser humano donde esté escrito stop. Porque si se le pega y lo despega, este mensaje se va a convertir en un mensaje de inducción de tumorigénesis.